¿cierto? Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con este problema, nos dicen sea A, y nos ponen A, una matriz, ¿cierto? Que cumple con que tiene un 2, un 1, un menos 1, un 2. Una matriz de 2 por 2, ¿cierto? 2 filas, 2 columnas. Y nos dicen que existe un W sub A. ¿Y qué es W sub A? Entonces nos dicen, W sub A es cualquier matriz, ¿cierto? Que pertenece a las matrices de orden 2 por 2, es decir, matrices que tienen 2 filas y 2 columnas, que cumplen las características que, si yo multiplico, ¿cierto? A por la izquierda, va a ser igual a cuando yo multiplique a por la derecha. ¿Ya? Entonces, yo ahora tengo que encontrar una matriz que cumpla esas características. Que al multiplicar a por la izquierda y a por la derecha, yo obtenga, ¿cierto?, el mismo resultado. ¿Ya? Vamos a partir con eso. Luego vamos a ver qué nos piden. Primero que Josefa, nada, dime. la buena consulta. ¿Tú sabes si este tipo de ejercicios son los que vamos a tener en el control Sí, probablemente del algo día así. lunes? Como demostrar como las cosas que se piden aquí. Demuestre que es un subespacio, determinar una base. Es muy típico. Quizás la Ah, ya, letra como este C, tipo de preguntas. sí. Quizás la letra C no vaya al caso. De hecho, yo creo que no la vamos a revisar. Lo voy a dejar en la pauta, pero para que lo lean después si es que les interesa, pero en verdad nos vamos a centrar en entender bien la letra A y la B, que es lo más típico que se pregunta. Tú después nos puedes subir igual, ¿no es cierto?, la pauta de lo que vamos a hacer hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tú después nos subes el PDF con lo que vamos a hacer ahora Sí, perfecto. y Sí. Y el video. claro, para poner atención de lo que tú vas a hacer, por Sí, favor. sí, el PDF va a quedar. Vale, gracias. Ya. Bueno, eso. Entonces, como les decía, yo tengo que encontrar una matriz, ¿cierto?, que cumple estas condiciones. Yo multiplico por la izquierda y a la derecha A, y tenemos que obtener lo mismo. Entonces, como X, yo en realidad no sé qué pinta tiene, yo le voy a poner, ¿cierto?, a sus 4 términos valores distintos, y la idea es que como yo voy a plantear una ecuación, esa ecuación a mí me va a entregar relaciones, ¿cierto?, entre esos valores. Entonces, vamos siguiendo paso a paso lo que nos dice el enunciado, ¿cierto? X por A. Entonces aquí está nuestra matriz X que nosotros definimos, y A era la matriz que nos entregaron en el enunciado. Entonces nos dice X por A, ¿cierto? Tiene que ser igual a A por X. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, multiplicación de matrices. Aquí vamos a resolver las multiplicaciones a ambos lados, ¿cierto? Y aquí les anoté una cosa, ¿cierto? Que para que una matriz sea igual a otra, cada término en su lugar respectivo tiene que ser igual al de la otra matriz en su lugar respectivo. ¿Ven? Si ven, pueden ver que los marqué como con los mismos colores los términos que tienen que ser igual. Así que vamos a hacer eso. Bueno, ustedes saben que para multiplicar una matriz, ¿cierto? Multiplicamos filas por columnas. Entonces, primer término de la fila, primer término de la columna, segundo término de la fila, por segundo término de la columna, y ahí estaríamos obteniendo, ¿cierto?, el primer término, ¿cierto? 2A menos B estaría acá. Josefa, disculpa. Dime. No, lo que les comenté a mis compañeros por el chat, que por favor apaguen sus micrófonos si no van a consultar algo, porque escucho súper cortada a la Josefa por el ruido ambiente. Eso, gracias. O Josefa, siléncialos tú mejor. Ya, perfecto. Si no, Oh, perdón. Estaba silenciando gente. Espérenme. Ya, están todos silenciados ahora, ¿verdad? Sí. Ya, ahí se desilencian cuando quieran hacer alguna aporte. Voy a tener también el chat abierto que antes no lo tenía, para que pueda ver yo también las cosas que... Denme un segundo. Ya, perfecto.
Ahí estamos entonces. ¿Ven todo bien, cierto? Sí. Ya. Entonces seguimos. Como les decía, para multiplicar matrices, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es multiplicar filas por columnas y voy en orden. Parto con la primera fila, ¿cierto? Multiplicada por la primera columna. Me dio este término de acá. Primera fila, segunda columna, el segundo término. ¿Bien? Segunda fila por primera columna, 2c menos d, corresponde a este término de acá. Y finalmente, c, ¿cierto? Segunda fila, segunda columna, más 2d, tenemos este término de acá. Lo mismo para el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, y ya obtenemos los 4 términos de acá. Como les decía antes, para que las matrices sean iguales, tenemos que analizar cada lugar correspondiente. Entonces nosotros decimos, para que esta matriz sea igual a la otra, 2a menos b tiene que ser igual a 2a más c, y de ahí obtenemos una primera ecuación, en donde nos dicen que b y c se relacionan de la siguiente forma, que siempre, entonces, menos b va a ser igual a c. Vamos con la siguiente relación, analizamos este término de acá, sabemos que 2a más, o sea, a más 2b tiene que ser igual a 2b más d, ¿cierto? Aquí en esta ecuación podemos restar 2b y nos queda que a es igual a d. Vemos aquí 2c menos d es igual a menos a más 2c. De aquí sacamos que, bueno, aquí eliminamos los 2c, me queda que menos d es igual a menos a. Multiplicamos por menos 1, eso es igual a igual a d. Y finalmente el 4, ¿cierto? Tenemos este término de acá, c más 2d es igual a menos b más d, más 2d. Y de aquí podemos decir, bueno, se eliminan los 2d, que c es igual a menos b. Fíjense que finalmente aquí tenemos dos informaciones repetidas, y lo que podemos sacar el limpio es que menos b es igual a c y a es igual a d. Y aquí se repite la misma información. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser reescribir, ¿cierto? Nuestra matriz inicial, pero ahora con las condiciones que nos forzaron las ecuaciones, ¿cierto? Nosotros antes teníamos una matriz cualquiera, ahora no es una matriz cualquiera, ahora es una matriz que tiene que cumplir las condiciones para pertenecer, ¿cierto?, a este conjunto. ¿Ya? Entonces, recapitulando, yo estaba buscando un conjunto de matrices de orden 2, ¿cierto?, que cumpliera una restricción. ¿Ya? Encontramos que esa restricción era que A tenía que ser igual a D, que menos B tenía que ser igual a C, y lo escribimos, fíjense. Se dan cuenta que cada letra tiene un lugar respectivo, entonces yo digo, si A es igual a D y D se ubicaba acá, yo reemplazo D por A. Y yo digo que también, esto era B y esto era C. Y como C es menos B, ¿cierto? Lo reemplazo y llego a esta matriz. Y entonces acá yo les pongo ejemplos de cómo se verían matrices, ¿cierto?, que cumplan con estas condiciones. Por ejemplo, si A fuese 1 y B fuese 1, la matriz para pertenecer a este conjunto que nosotros denominamos, como le pusimos, W sub A, ¿cierto?, tendría que verse de esta forma. Si A fuese 1 y B fuese 2, de esta forma. ¿Ya? Y aquí tenemos la tarea casi lista. Porque, claro, nosotros encontramos ahora una expresión, ¿cierto?, para expresar nuestro conjunto. Pero aquí nos piden entonces cosas un poco más detalladas, como demostrar que es un subespacio de R del conjunto de matrices de orden 2. Y además determinar una base para W sub A. Así que vamos a ver en realidad qué es lo que nos están pidiendo. Y luego vamos a calcular las cosas que nos piden. Entonces, en primer lugar, demuestre que W sub A es un subespacio de matrices de orden 2, ¿cierto? Bueno, aquí, definiciones, lo que nos interesa aquí es esto. Para que un conjunto de vectores, ¿ya? Que fue lo que nosotros encontramos, un conjunto de vectores, sea un subespacio,
tiene que cumplir con 3 condiciones. Ya esto es regla. Tenemos que verificar que cumple las 3 condiciones. Si las cumplen, decimos que es un subespacio. Así de sencillo. Entonces, la primera dice que el 0 vector pertenezca a W. El 0 vector puede tener muchas formas. En este caso, tienen que ser ciertas las matrices de orden 2, cuyos valores sean todos 0. ¿Qué significa que pertenezca a W? Significa que si yo voy aquí a mi matriz que me da las reglas de cómo tiene que ser las matrices que pertenecen a este conjunto, y el 0 cumple con las reglas que yo impuse, se cumple en la afirmación. Entonces, yo digo, si A, fíjense aquí, si A es igual a 0 y B es igual a 0, ¿ya? Este es el caso para el vector nulo, ¿cierto? A igual a 0, B igual a 0. Nos vamos a fijar. Cumple con que este término y el cruzado son iguales. Fíjense, cuando reemplazamos A y B. Esa es la primera condición. El primero y el último son iguales. ¿Cumple con esa condición? Sí, Sí. ¿cierto? Ya, entonces, primera regla para pertenecer al conjunto, lista. Cuando yo reemplazo por 0, el primero y el último son iguales. ¿Cuál era la segunda regla para que perteneciera al conjunto de matrices? Que el segundo y el tercer término, ¿cierto?, de la matriz sean iguales, pero con el signo cambiado. Nos vamos acá. ¿Qué tenemos? Bueno, ustedes saben que si multiplico 0 por un menos, es el mismo número, Eso. pero finalmente está cumpliendo con la regla, ¿cierto? Yo puedo multiplicar por un menos 1 y me queda 0 igual. Así que nuestro vector nulo, en este caso la matriz de orden 2, ¿cierto? La nula, estaría cumpliendo con nuestra primera regla. Entonces nosotros ya verificamos, ¿cierto? Basta con una verificación así de sencilla, reemplazando valores. Verificamos la primera regla. Nos quedaría verificar la segunda y la tercera. Y la segunda y la tercera corresponden a la suma y a la multiplicación por escalar. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aquí yo les puse el tema de la suma. Nos dicen que dos elementos distintos que pertenezcan a nuestro conjunto, si se suman, la suma de ellos también pertenece. Entonces, fíjense. Yo aquí puse un X, ¿cierto? Con coeficientes A y B, que cumplen con las condiciones que planteamos. Y otros coeficientes distintos, C y D, y una matriz Y, pero que también sabemos que pertenece a nuestro conjunto de matrices, porque cumple también con las condiciones que planteamos, que el primero será igual al último, y estos dos tengan los signos cambiados. Entonces, veamos, ¿la suma cumple o no cumple? Vamos a sumarlo, ¿cierto? Sumamos entonces término a término como lo hicimos antes, ¿cierto? Sería A más C, B más D, menos B menos D, y A más C. Aquí vamos a hacer un arreglito, ¿cierto? Nosotros podemos factorizar por un menos 1, y obtenemos que, bueno, tenemos esta matriz, y tenemos que analizar si es que cumple con las condiciones, ¿cierto? Para pertenecer a nuestro conjunto W sub A, y verificamos. Este término de acá efectivamente es igual al último término de la matriz. Y aquí en la otra diagonal tenemos que está este valor, y aquí está el mismo valor, pero con signo cambiado. Entonces, la suma, ¿cierto?, también está dentro del conjunto. Entonces, segunda condición, cumple. Faltaría verificar, ¿cierto? Entonces, la tercera condición, en donde nos piden multiplicar por algún escalar cualquiera, y que también pertenezca. Entonces aquí multiplicamos por un alfa, ¿cierto? En este caso, alfa tendría que pertenecer a los reales, porque en el enunciado, si se fijan, nos definen que estamos trabajando con números reales. Entonces, definimos alfa,
y multiplicamos a nuestra matriz, ¿cierto? Que estábamos ocupando antes por alfa y verificamos si es que pertenece o no. Este de aquí de la diagonal es igual a su opuesto, sí. Este de acá tiene el signo cambiado con el otro, también. Por tanto, cumple las dos condiciones que impusimos, pertenece a nuestro subespacio. Cumplimos con las tres condiciones y con eso basta decir que nuestro subespacio W sub A es un subespacio de las matrices de orden 2 en R. Y la anotación. Matrices de orden 2 en R. Entonces, ¿alguna duda con lo que acabamos de hacer? Por mi lado. Muchas Bien. gracias. Clarito, Josefa, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir por la letra B. Fíjense, determinar una base para W sub A. Se van a dar cuenta que estamos súper cerca de llegar a lo que es la base de W sub A, salvo que tenemos que incurrir, ¿cierto?, a algunos detalles de notación, ¿ya? Porque para nosotros determinar bases de conjuntos es casi como lo que estábamos haciendo antes, pero tenemos que expresarla de una forma muy específica. En este caso, entonces, ponemos la matriz que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Que eran las condiciones que tenía que cumplir nuestro subespacio. Definimos A y B como reales, ¿cierto? Números reales, cualquiera. Y ahora, para expresar una base, lo que nosotros hacemos es intentar dejar nuestras matrices en función de unos y ceros. ¿Ya? Eso es el concepto. Fíjense que aquí yo tengo dos elementos distintos, A y B. Entonces, el concepto que nosotros vamos a utilizar aquí es que yo puedo expresar, ¿cierto?, mi matriz como una suma de esos elementos distintos. Entonces yo separo mi matriz, ¿cierto?, A, B, menos B, A, en una matriz que coleccione las A solamente, y en una matriz que coleccione las Bs. Entonces 0, B, menos B, A. ¿Se dan cuenta que si yo sumo ambas obtengo la otra? A más 0, A, B más 0, o sea, B más 0, B, y así, sucesivamente. Entonces, esta suma se cumple. Y lo que hice yo fue separar las letras distintas. Esto de aquí es un 0. Si yo hubiese tenido tres letras distintas, lo separo en tres sumas distintas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les decía yo? Separamos en la suma, ¿cierto? Y el siguiente paso para obtener la notación que buscamos es factorizar por estas letras. Entonces, factorizamos por A, ¿cierto? Queda multiplicando la matriz, nos queda una matriz en donde la primera posición es 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Más. Y entonces la segunda matriz, ¿cierto? Factorizamos por B, 0, 1, menos 1, 0. Y entonces estas matrices que yo obtuve, que están conformadas por unos y ceros, van a corresponder, ¿cierto?, a la base de mi subespacio. Y la notación es así. B igual, corchetitos, y pongo entre comas las matrices que yo obtuve. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que como A y B pueden ser cualquier número, ¿cierto? Yo voy a formar mi espacio de matrices multiplicando estas matrices por cualquier número real. Eso es lo Josefa, que estamos viendo. disculpa, Dime. ¿esos números tú los pusiste como números convenientes o los sacaste de otro lado? ¿Cuál? El 1, lo que quedó ahí resaltado, como A ver. A ¿Esto de por... acá? Lo que Sí. hice fue solamente separar esto en la suma de las A y más B. Y luego lo que hice fue factorizar por esas letras. No fue en forma conveniente, fue lo que me arrojó el resultado. Ya. ¿Sí? Ya. Eso. Y como les decía antes, suma directa no lo vamos a ver ahora en un extra en realidad. Pero lo que es importante ver acá es que yo tengo que preocuparme que los vectores que encontré, ¿cierto?, sean linealmente independientes. ¿Por qué? Porque la dependencia lineal
tiene que ver con que yo esté aportando información nueva. Fíjense que si yo hubiese obtenido, ¿cierto? Que aquí me quedan dos matrices iguales. La idea es que yo reduzca la información lo más posible. Entonces aquí yo no puedo entregar dos matrices iguales. ¿Ya? Yo reduzco la información, ¿cierto? Y si hubiesen dos matrices iguales, elimino una. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Josefa, eso Dime. te iba a consultar, que ahí encontraste como un conjunto, pero ahora hay que verificar si es linealmente independiente para que sea Sí. base. Sí, Ya, sí. perfecto. En todo caso, este tendría que ser linealmente independiente porque lo separamos por letras. Sabemos que la A da una información y la B da otra. ¿Ya? Eso nos garantiza que esto sea linealmente independiente. Y en el caso de que sean dos vectores, para que sea linealmente dependiente, tendrían que ser exactamente iguales. Y creo que ¿Vectores eso, tendrían que ser iguales? sí, cuando son dos. Cuando son tres, uno tendría que ser la multiplicación o suma de las dos anteriores. Pero En eso, Con el esas fondo que escribes condiciones, uno en base al otro, ¿no? claro. con esas condiciones no ahorramos, digamos, el paso de verificar. Sí, ustedes pueden decir que esto es linealmente independiente solo mirándolo. Mm, Gracias. Y eso con este ejercicio. No sé si tendrán alguna otra duda. ¿No? Claro por acá. Ya. Entonces vamos a revisar el ejercicio número 2, donde andamos un poquito más en el tema de determinar subespacios vectoriales, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es ir de vectores, ¿cierto? A espacios. Fíjense en lo siguiente. Entonces, la idea es que yo pueda tener vectores, ¿cierto? Los multiplique por algún factor y obtenga el espacio generado. En este caso nos están diciendo que este es un subespacio vectorial de R3. Es decir, que estos dos vectores pueden formar, ¿cierto? Algunos vectores de R3. ¿Qué significa eso? Que la combinación lineal, ¿cierto? De ambos puede formar un vector X, Y, Z. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ver qué condiciones, ¿cierto? Tiene que cumplir ese vector para pertenecer a este subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser resolver, ¿cierto? Las ecuaciones asociadas a multiplicar el primero por un escalar, el segundo por otro escalar, y encontrar cuánto valen esos escalares en función de X, Y y Z. Entonces, les marqué cada posición, ¿cierto? Que corresponde, que es lo que vamos a sumar, ¿cierto? Porque para igualar vectores, igual que como lo hicimos con matrices, yo tengo que ver que las posiciones correspondientes sean iguales. Fíjense, que aquí vamos a desarrollar un poco como para que se entienda mejor. Esto es X, Y, Z, es igual a alfa, 2 alfa, 3 alfa, más 2 beta, 3 beta, más beta. ¿Ya? Y esta suma la podemos volver a sumar, que sería alfa más 2 beta. Estoy sumando vectores solamente. 2 alfa más 3 beta y 3 alfa más beta. Y lo que hice aquí fue hacer esto. Entonces yo vi primer término igual al primer término. ¿Ven? Yo tuve esto de acá. Lo mismo, segundo término igual al segundo término. Y obtuve esto de acá. Y finalmente, tercer término igual al tercer término. Y obtengo este término de acá.
Entonces, como yo les dije, lo que estábamos buscando es encontrar estos escalares, ¿cierto? Que yo introduje en función de las variables que yo ya tengo, que son X, Y y Z. Entonces, aquí lo que hice fue decir que alfa, ¿cierto? Pasé restando el otro escalar, me queda X menos 2 beta. Alfa es igual a X menos 2 beta. Aquí donde nuevamente se repite alfa, entonces, en la segunda ecuación, yo reemplacé ese valor. ¿Se fijan? Llegué a que X menos 2 beta es igual a alfa, y aquí lo reemplacé. X menos 2 beta y multiplicado por 2. ¿Se dan cuenta? 2x menos 4 beta. Es esto multiplicado por 2. Y me queda más 3 betas igual a y. Yo reduzco esta expresión, me queda 2x menos 4 betas más 3 betas. Menos 4 beta más 3 beta es menos beta. Me queda 2x menos beta. ¿Cierto? Y fíjense que ya por fin logro dejar, ¿cierto?, uno de los escalares que yo introduje en función de las variables x y y. ¿Ya? Entonces, como ya despejé beta, me toca despejar alfa. Alfa era x menos 2 beta. Yo reemplazo beta. Entonces me queda x menos 2 por la expresión que encontré para beta. X por menos 2 por menos y. Negativo, negativo, positivo. Y me queda más 2y. Negativo por positivo, negativo, menos 4x. Me queda x menos 4x, me queda menos 3x, más 2y. Y entonces ahora llegué a una expresión, ¿cierto?, para alfa, en función de las otras variables. Y fíjense en lo siguiente. Nos damos cuenta que en realidad, claro, encontramos alfa en función de x e y, en función beta en función de x y de y, y nos quedan en función de z. ¿Qué pasa con z? Bueno, veamos. Está en función de alfa y en función de beta. ¿Qué pasa si los reemplazamos? Entonces sería 3 veces alfa. Aquí encontramos alfa. 3 por 3, 9. Menos 9x. 3 por 2, 6. Más 6y, ¿cierto? Luego, más beta. Menos y más 2x era beta, ¿cierto? Y nosotros reducimos esta expresión. Nos queda menos 9 más 2, menos 7. Más 6, menos y, más 5. Y nos queda que z es igual a menos 7x más 5y. ¿Qué significa eso? Significa, y llegamos a la condición más importante de nuestro problema, que para que un vector pertenezca al subespacio vectorial, ¿cierto?, conformado por estos vectorcitos de acá, tiene que cumplir que la componente z tiene que ser igual a 7 veces la componente x más 5 veces la componente y. ¿Qué vector, por ejemplo, cumple con eso? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, supongamos que y es igual a 1, o sea, x es igual a 1 e y es igual a 1. Luego z valdría menos 7 por x, más 5 por y, eso es igual a menos 2. Entonces, un vector que podría pertenecer a ese subespacio vectorial sería el 1,1, menos 2. ¿Ya? Y finalmente, entonces, nosotros escribimos la respuesta que encontramos con la notación, ¿cierto?, que conocemos. Estos eran los vectores que generaban un espacio. Y lo escribimos como, bueno, nosotros definimos nuestro vector x, y, z. Pertenece, ¿cierto?, a los reales, ¿cierto? A los vectores, ¿cierto? Y tienen que cumplir, este es un talque, tiene que cumplir que z sea igual a menos 7x más 5. También lo pueden ver en otros lados como 7x menos 5y igual a 0.
Eso. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Nos dan una base, ¿cierto? De vectores. Los multiplicamos por escalares, ¿cierto? Para encontrar cómo se relacionan, ¿cierto? Con un espacio generado de R3 por un vector X, Y, Z. Encontrar los escalares, ¿cierto? En función de nuestras variables X y Z. Al hacerlo nos dimos cuenta que había una relación directa entre Z, X e Y. Y finalmente pudimos plantear, ¿cierto? Esa relación. Y nos tenemos que dar cuenta que para que un vector pertenezca a este subespacio vectorial, tiene que cumplir con la ecuacioncita que llegamos al final. Esto es un procedimiento súper ordenado en realidad. Tienen que tener claro que lo que van a buscar es, ¿cierto? Estos coeficientes por los que multiplican a su base. Y eso, más que nada. No sé si les queda alguna duda. Claro por acá. ¿Esto va a quedar cargado hoy día o Idealmente sí, bacán? terminando la sesión, yo lo subo. Eso, te agradeceríamos si lo puedas subir hoy día, porque como tenemos el control el lunes, para que No lo puedes podamos pedir mañana. revisar. Mm. Josefa, ¿y el Ujú. control del lunes va a ser muy parecido a estas preguntas que desarrollaste? Sí, lo que entiendo es que sí. En particular en la pregunta 1 y la 2 y no la 3, Del primer ejercicio, sí. Sí. como para focalizar el estudio, Sí, totalmente. el 1 y el 2. Ok. El 1 y el 2. Este apunte que tú estás proyectando también lo vas a subir, además También. de la clase. Ya. Sí. Muchas gracias, Josefa, muy amable. De nada. Esos son todos los Josefa, ejercicios que tengo para hoy. Dime. el profe mencionó que también iba a entrar a encontrar dimensiones, aparte de base, Ujú. en el control. No sé si tendrás un ejercicio de eso. En este minuto no. Pero quizás podría dejarles uno si es que el profe no les ha dejado. Entiendo sí que en la guía que subió hay ejercicios de dimensiones. En todo caso, es contar cuántos vectores tiene la base. Yo, por mi Ya, parte, perfecto. claro. Voy a revisarlo. ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? O sea, en el caso que le sumara dimensiones con la cantidad de vectores, podemos decir que es de orden de dimensión 1, 2 o 3 según los Sí. vectores que paran. Sí, pero después de haber verificado la independencia lineal y haber eliminado los vectores que se repetían. A ver, Ese es el procedimiento. Ustedes verifican independencia lineal, eliminan los vectores, ¿cierto?, que estén repetidos, y ahí cuentan cuántos les quedaron, y esa es la dimensión. En el primer ejercicio acá encontraste base, ¿o no? A ver, Sí, para que demos el ejemplo. a ver. Claro, aquí encontré una base. Ahí sería 2 la dimensión, entonces. Sí. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Si igual se deja uno y te queda dimensión 1. Claro. ¿Alguna otra dudita más? Quede claro por mi parte, te lo agradezco. Por mi gracias, parte José. no hay más dudas tampoco. Nada más. Bueno, Agradecerte, Josefa, por tu orden y tener todo esto Eso. bien desarrollado.